Decébalo, ante la toma de posesión del gran general Trajano y ante la inminente invasión de las fuerzas del Imperio Romano con el fin de evitar que las tropas de Decébalo invadan el Imperio Romano, este rey bárbaro decidió parapetarse en las principales ciudades de su reino, en especial la capital de Dacia, Sarmisegetusa. Pero el emperador Trajano estableció muy bien su estrategia para llevar a cabo la invasión de Dacia. Se dio cuenta que el río Danubio era una posición importante para poder trasladar de manera adecuada las tropas desde el Imperio Romano hacia la de Dacia, de tal forma que contrató al gran arquitecto de la antigüedad, Apolodoro de Damasco, para que llevara a cabo un puente sobre el río Danubio de tal manera que las tropas del Imperio Romano podrían trasladarse a Dacia e empezar la invasión. Llevando a cabo este puente en un tiempo récord, uno de los puentes más importantes de la antigüedad, que lamentablemente, una vez que le asumió el heredero Trajano, el emperador Adriano, mandó destruir el puente porque la actitud de Adriano, en vez de la de su tío, el emperador Trajano, era más defensiva que ofensiva. Pero volviendo a la guerra con Dacia, el emperador Trajano organizó de tal forma sus tropas que rápidamente derrotó a los dacios en cada una de sus fortalezas, quedando solamente la última fortaleza, la ciudad capital de la región Dacia, de Sarmisegetusa. Las regiones romanas les costó mucho trabajo derrotar a los tracios en su fortaleza, en la fortaleza de estos últimos, pero al final lo lograron hacer, invadiendo la fortaleza, matando a la mayoría de los habitantes y casi logrando la captura de Decébalo. Pero ¿por qué digo casi? Lo que pasa que ante la inminente toma de su persona como rehén, decidió suicidarse. Pero su ayudante principal no quiso acompañarlo en su suicidio. Con el fin de que los romanos le perdonaran la vida, él le dio a los romanos la ubicación de todo el oro y toda la plata que los mismos romanos le habían dado al rey de Dacia durante el reinado de Domiciano. Entonces, con este dinero en oro y plata, una vez que el emperador Trajano regresó a Roma, financió grandes obras públicas, mercados, plazas, donde colocó varias estatuas en su honor, y se hizo una gran escultura que sigue exhibiéndose hoy en día en la ciudad de Roma, la columna Trajana, en la cual se exponen motivos y alegorías de la guerra de este emperador contra los dacios. A medida que tú como turista puedes ir a la ciudad de Roma y le das vuelta a la columna Trajana, ves estas imágenes, así como si te estuvieran contando la invasión de Roma hacia el reino de Dacia por medio de un cómic, a medida que le vas dando la vuelta a la columna, y así te vas enterando de los detalles más importantes de la guerra gracias a este elemento escultórico. A medida que iba pasando el reinado del emperador Trajano y este se volvía más viejito, pero a la vez más ambicioso, él quiso emular a Alejandro Magno y se fijó en el Imperio Parto, que muchos dolores de cabeza ya le había dado a su rival, el Imperio Romano, en la antigüedad. Entonces el emperador Trajano decidió invadir a los partos. Consiguió importantes victorias y apoderarse de gran parte de la región de Partia, que está en el Oriente Medio. Llegó de hecho casi a los límites con el Hindu Kush, la cordillera que protege a la India. Pero el problema que hay en esta región es que la orografía dificulta mucho cualquier avanzada sobre la misma. Y como los habitantes que viven en esas zonas conocen mejor los relieves, montañas, valles y cuevas que el ejército invasor, a pesar de que este sea muchas veces más poderoso, como pasaba con respecto al comparar el ejército romano con el ejército de Partia. Por lo tanto, el conocimiento de la orografía y el carácter indomable de los habitantes de la región de Partia le complicó bastante la conquista a los romanos, de tal manera que el ejército romano sufrió una situación muy similar a la que sufriría el ejército de los Estados Unidos en Afganistán, donde a pesar de ganar la mayor parte de las batallas, no lograron estabilizar la región, y los habitantes de esta región, que curiosamente es la misma región, los talibanes en el caso de los estadounidenses y los partos en el caso de los romanos, estos últimos derrotaron al gran imperio de la época. Por lo que una vez que murió el emperador Trajano, que murió en esta expedición sin haber podido lograr su objetivo y sin lograr emular de manera satisfactoria a Alejandro Magno, dejó el puesto a su heredero, Adriano, quien prontamente abandonó esta región, llegó a una paz con los partos y se dirigió a Roma a administrar de mejor forma las regiones del imperio, siendo que Adriano llevó a cabo una política enormemente defensiva, levantando murallas, como es el caso de la muralla de Adriano,
que separaba a Britania de Escocia y otros elementos defensivos a lo largo del imperio, de tal forma que quería consolidar las diferentes regiones del imperio e impulsar las artes, la literatura y el comercio dentro del mismo imperio romano. De hecho, fue que gracias a Adriano se dieron una gran etapa constructiva en el imperio romano y se crearon obras tan hermosas como el Panteón de Adriano, que hoy en día ustedes la pueden visitar si van de turistas a Roma, el cual está formado por un domo en el que entra un haz de luz directo a la puerta de entrada, siendo que cada equinoccio de verano este haz de luz se concentra en la entrada por donde solía entrar el emperador, valga la redundancia, como si fuera un antiguo dios romano. Nos vemos, hasta pronto.